En RR Noticias, el protagonista eres tú, con Daniel Almanza. En RR Noticias, la voz de... Nuestro querido Paul Hospital, que nos acompaña en esta mesa de redacción, a quien le agradecemos como siempre por acompañarnos para hablar de los temas más importantes de la vida pública de Querétaro y de todo México. Mi querido Paul, ¿cómo estás? Encantado de la vida de estar aquí contigo, de estar además en las semifinales del fútbol mexicano. No me recuerdes y le eso, vamos a ganar favor, a las Chivas por ahí, pero a mí me encanta que vuelen tan alto porque el golpe es más duro. Todavía. Oye, pero buenas semifinales, ¿no? El clásico norteño, ahí Tigres, Monterrey, Sí, y luego sí, el sí. clásico nacional, América Chivas. La verdad es que bueno por el espectáculo, bueno por el fútbol, pero en temas que no son tan amables como a ver, ¿cuál? las Águilas del América en semifinal. Pero todo este tema del plan C, ¿no? Porque hay mucha gente, me han escrito por redes sociales, Paul, ¿qué es el plan C? Ya ganamos el A, ya ganamos el B, salimos a las calles, hay que salir otra vez con el tema del INE, y no necesariamente. Entonces déjame explicarlo. Primero, pues naturalmente ganamos el plan A, que era hacer una reforma constitucional para, pues, vamos a ponerlo así, desaparecer al INE, ¿no? En términos netos, presupuestales y demás. Entonces, no se dio, ¿por qué? Porque no les dieron los votos para la reforma constitucional. Y entonces migró al plan B. El plan B, que era a través de leyes secundarias, es decir, no una reforma constitucional, sino usando la mayoría que tiene el partido político Morena en las cámaras, hacer reformas distintas. ¿Para qué? Para acomodar las elecciones un poquito más a su favor. Bueno, pues la Suprema Corte de Justicia que sobreviviera de la Nación, el INE, pero dejarlo inoperante, ¿no? prácticamente inoperante, ¿no? Y entonces, pues ahí imagínate con todos esos vacíos dentro de un instituto electoral, lo que puede llegar a suceder en una democracia como la mexicana. Y entonces, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bueno, primero los partidos políticos, diputadas, diputados, los senadores, todo dijeron, no, esto es inconstitucional, se hizo mal, no fue en la ortodoxia legislativa, no nos dieron tiempo de leerlo, etcétera. Se fue el pleito hasta la Suprema Corte, que una de las funciones, para quienes no lo sepan, de la Suprema Corte es justamente dirimir cualquier diferencia que haya entre poderes o entre un poder y otro, o entre el poder mismo, ¿no? Entonces, estos pesos y contrapesos que debe de haber en el poder los pone la Corte sobre esto y resuelve. ¿Qué resolvió la Corte? Que efectivamente se dio de noche, fast track, no hubo discusión, no hubo capacidad inclusive de análisis de lectura, y que la pasaron mal esta reforma y este plan B del presidente y lo echa para atrás. Por el arco del triunfo, todo el proceso legislativo que ya nos platicabas, ¿no? Entonces dice, la Corte va para atrás. ¿Y qué pasa? Pues vienen los malos perdedores. Y entonces sale esta frase favorita, magnífica de Morena, que no es nueva, pero no la habíamos visto en este sexenio, que fue mandar al diablo a las instituciones. Y entonces desde Palacio Nacional el presidente de la República manda al diablo, fíjese bien, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se le va encima a la Corte. ¿Por qué? Porque resolvieron en contra de él. Entonces, claro, cuando uno es mal perdedor, regresando al fútbol, normalmente culpas al árbitro, ¿no? Y entonces yo perdí, mi equipo perdió porque el árbitro es un vendido y se fue del lado de los demás. En lugar de ver los profundos errores que tuvieron tus jugadores y tu director técnico, en este caso, Adán Augusto, ¿no? Que fue a operar a las cámaras, a la de diputados, a la de senadores, y le salió perfectamente mal esta operación política. Tan mal que la Corte lo terminó tirando. Entonces, debemos estar contentos, la verdad, contentas. Todos los que nos ven, todos los que participaron en derrocar el plan A, los que impulsaron que se derrocara el plan B, porque ya se tuvieron que ir hasta el C. Y a lo mejor a este ritmo... Que no va a aplicar este año, o sea, sería hasta el año que entra, siempre y cuando se den las condiciones que necesitan para hacer cambios constitucionales. Es correcto, y a lo mejor se les acaba hasta el abecedario para cómo van, ya van en la C. Y entonces, ¿cuál es el plan C? Ya después de todo este gran contexto que dice el presidente López Obrador, ¿saben qué? Con este Congreso así como está no podemos hacer los cambios que queremos. Entonces necesitamos que en 2024 el partido político Morena literalmente arrase en las elecciones, llegue a la mayoría calificada en la Cámara, dos terceras partes, así es. Para entonces, ahora sí, hacer lo que queramos. Y entonces uno piensa, todo lo que ha detenido la oposición este sexenio. Tú imagínate que le diéramos la mayoría calificada. Pues ahora sí te desaparecen al INE. Ahora sí, adiós el INAI y el acceso a la información pública. Ahora sí vienen reformas energéticas, educativas, regresivas. A ver, cuidado.
Entonces, por eso le digo que hay que estar tranquilas, tranquilos. Ganamos esta batalla. Y digo ganamos porque la ganó un país democrático, un país de instituciones, un país de división de poderes, de pesos, de contrapesos, donde una sola persona no pesa más que los demás poderes. Entonces, ¿qué están planteando ellos? Y hay que celebrar que se quiten la máscara, porque en este plan C lo que están planteando es: démosle tanto poder a una persona que pueda terminar con las demás instituciones. Porque teniendo esa cantidad de representantes en el Congreso, olvídese del INE, del TRIFE, del INAI. O sea, a lo mejor el día de mañana te desaparecen hasta la misma Suprema Corte de Justicia, ¿eh? Entonces, fuera máscaras, ya se quitaron la máscara, ya sabemos para qué quieren el poder, pero por lo pronto hoy no les fue suficiente. Hoy se detuvo nuevamente estos embates a la autoridad electoral y todo vislumbra a que el plan B completito se va a caer en la Corte en los próximos días, porque ahorita fue nada más una parte y pues bueno, van a estar vueltos locos con su plan C para buscar una mayoría calificada en el Congreso y hacer ahora sí lo que les plazca. Así que yo le pregunto a usted, si usted le quiere dar tanta cantidad de poder a una sola persona como para ser capaz de desaparecer a las demás instituciones que le brindan pesos y contrapesos a un sistema democrático. Yo creo que no. 300, ¿qué diputados? 38 por ahí más o menos. Pues 2/3 partes de 500, sí, pero por ahí, más 336, o menos, ¿no? Pero es muy difícil, la verdad es que ningún partido político, con todo y la avalancha electoral, por ejemplo, que vivimos en 2018, en donde hubo un presidente electo por el 53% de los votos y una oposición, ojo, dispersa, porque hacia el final de la elección, ¿tú te acuerdas que pedían que Anaya y Meade se juntaran y demás? Bueno, todavía pulverizada la oposición, no se llegó a este número, entonces es prácticamente imposible, pero lo importante es que ya se quitaron la máscara y nos dicen para qué quieren el poder. Y eso es lo que hay que, bueno, de nuestro lado, naturalmente, hay que evitar darle tanto poder a una sola persona. Venimos de una historia en donde eso no nos llevó a ninguna buena consecuencia, así que estamos a tiempo de frenarlo. Gracias, como siempre, mi querido Polo Hospital, por todo. Encantado. Gracias. Polo Hospital en RR Noticias. RR Noticias por